¿Escuchás bien? Muy bien, perfecto. Bueno, arrancamos por la Sí, inseguridad, perfecto. por la discusión entre Kicillof y el presidente. El presidente propone una intervención o la renuncia de Kicillof, que no resuelve los crímenes que lo rodean todo el tiempo. ¿Qué pensás? No, bueno, ayer ratificó la posición el presidente en la Asamblea Legislativa. Lamentamos que ningún kirchnerista haya estado justamente para escuchar lo que dijo. Ratificó lo que todos los bonaerenses necesitamos, que es un rumbo, una línea, un plan de seguridad que nos proteja de las bandas de delincuentes, de las bandas de narcos, de la liberación general de zonas, de la imposibilidad de ir a hacer una denuncia a una comisaría porque no hay nadie, porque no hay policías, porque los pocos policías que tenés están cuidando presos, porque no se construyeron cárceles, porque nosotros desde La Libertad Avanza durante el año pasado presentamos 7 proyectos de ley justamente para abarcar estos temas: limitaciones a las excarcelaciones, cárceles privadas, hasta ficha limpia, prohibición de celulares en las cárceles, desalojos inmediatos en caso de que se pruebe si es un desalojo urbano o rural, los procedimientos que afectan a la gente y que protegen, por supuesto también la disposición de las cuadrículas de los patrulleros, de qué manera se planifica la seguridad, porque no es lo mismo la seguridad en el conurbano que en el interior. Nada de eso se trató durante todo el año pasado. Estuvimos reunidos solamente para tratar los proyectos que mandaba el gobernador, o sea, una sesión para hablar del Día del Tero, del Día del Conejo, del Día de la Zamba de Trenquelauquen, que no está mal, pero no le cambia la vida a los bonaerenses, y perspectiva de género que mandaba, bueno, la parte kirchnerista y la parte masista también, que son todo lo único que hacen. Ahora Massa se despertó y se dio cuenta que había que poner seguridad, porque en el 2015, cuando decía que iba a acabar con los ñoquis de la Cámpora, estaba más alineado. Ahora o sea, parece había que proyectos estuvo en silencio hasta en el que Congreso, en la legislatura bonaerense. Yo lo publiqué. Pero no se trata. Yo lo publiqué en mi Twitter. Yo los publiqué en mi Twitter, de hecho, primero puse el listado y después en un hilo puse cada uno de los proyectos que nosotros presentamos para que los bonaerenses sepan que nosotros vamos a la legislatura a trabajar para ellos, no a hacer rosca y payasadas como hicieron durante todo el año pasado, pero ningún proyecto se trata. Lo único que se trataron, sí, con mucha celeridad, son los jueces y los fiscales para ascender, como Bachini, el fiscal de Lomas, que nosotros nos opusimos, lo denunciamos penalmente, lo denunciamos en la Procuración porque es un corrupto. Hoy está a cargo de la jefatura de las fiscalías, no solamente de Lomas, sino de Esteban Echeverría y del almirante Brown y de Varela. O sea que todo eso depende de un corrupto que se llama Carlos Bachini, que nunca tendría que haber sido nombrado fiscal y sin embargo lo votó todos, claro, UCR, claro. PRO y Frente para la Victoria, Unión por la Patria, lo votaron todos. Y claro, lo mismo pasó con esta fiscal que ahora el masismo pide con mucha celeridad la destitución. Claudera sí, la habían estaba para ascender en diciembre, sí, para camarista de La Plata. Exactamente, o sea ahora, que toda una gran hipocresía. Sí. Y bueno, nada, del sistema de casta que es transversal en la provincia de Buenos Aires, hace 40 años que los mismos de siempre controlan todo, así que claro, desde La Libertad Avanza poco, nosotros tenemos una propuesta radical, ¿no? Claro. Sesionó poco cambio. La legislatura bonaerense. Sí, no, se sesionó bastante. Perdón, tenemos delay, por ahí les hablo encima, bien. Les pido disculpas. Porque no pasa llega. Nada. Se sesionó bastante para las pavadas que necesitaba Kicillof. Bueno, para las pavadas progresistas de la mitad del kirchnerismo que hace la oda al Tero. Bueno, ese es el populismo. El populismo busca identificar supuestas necesidades de su grupo y, por supuesto, favorecer a su grupo sin importar tal vez la inseguridad, etcétera. Pero hablaste del caso Kim y el presidente habló de ese caso. Lo escuchamos y lo analizamos. A ver. Necesitamos elevar los costos para quienes delinquen. Por eso necesitamos aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adultos paguen las consecuencias de sus actos como adultos. Pero lamentablemente llegará tarde, porque hoy uno de los asesinos de Kim tiene 14 años y goza de ser inimputable. No se lo puede juzgar. Y el otro criminal cometió delitos siendo menor de 16 años, lo cual significa que con nuestra ley de imputabilidad no hubiera estado libre en un principio. Necesitamos bajar la edad de imputabilidad y no solo eso, necesitamos también agravar todas las penas del Código Penal. Sí, todas las penas del Código Penal. De imputabilidad y subir todas las penas del Código Penal, las penas por distintos delitos, Florencia. ¿Qué mirada tenés?
Absolutamente de acuerdo. Primero porque yo hace muchos años que vengo dando la discusión sobre los menores delincuentes. Los menores delincuentes terminan muertos antes de los 20 y terminan matando inocentes. Lo que pasa es que el kirchnerismo, la progresía, parte del radicalismo, del PRO también, siempre dieron una discusión pedorra, suponiendo que criminalizás la pobreza, porque ellos confunden pobreza con delincuencia, si le bajás la edad de imputabilidad a un menor. Y la verdad que lo que tenés que hacer es trabajar con ese menor, que no puede estar libre, porque evidentemente es peligroso para sí y para terceros, y también con su familia, porque seguramente ese menor tiene hermanos más chiquitos, que si no se los rescata, y ahí sí tiene que estar el Estado presente, en un trabajo, una planificación integral de la primera infancia, ver la responsabilidad de los padres en la crianza de esos chicos, para evitar el daño. O sea que años trabajando y discutiendo esto en una superficialidad que ha planteado siempre la progresía absolutamente inverosímil y justamente, reiterando, superficial, que termina en muertos inocentes. Entonces me parece bien eso, me parece bien aumentar las penas, porque nosotros tenemos, por ejemplo, la desproporción del análisis. Si vos tenés una tenencia ilegal de armas sin haberlo utilizado, tenés casi la mínima del homicidio. Entonces, digamos, ¿cuál es el costo del homicida? Claro. ¿Me explico? Justamente. Entonces, lo mismo que el narco. El trade-off. Vos tenés narcos que mueven... El presidente ayer habló del trade-off. Perdón. Ese concepto de liberalismo es costo-beneficio. La gente se comporta de acuerdo al costo que tiene que pagar. Si alguien sale a matar y no paga ningún costo, justamente lo que está pasando ahora. Exactamente. Pero aparte de la desproporción, te digo, un robo con armas, cuando no hay daño ni muerte de la víctima, tiene una mínima de 5 años. Un homicidio, cuando hay una irreversibilidad, o sea, es la muerte de una persona inocente, tiene el 8 de mínima. ¿Me explico? Hay una diferencia de 3 años entre un robo con armas y un homicidio. Ahí hay algo que no funciona. Una asociación ilícita tiene 10 años de mínima y un homicidio 8. Digo, claro. Entonces ahí nosotros tenemos un tema de desproporción o de falta de razonabilidad en las penas para delitos irreversibles. El homicidio tiene que ser de una pena alta y de una pena que no sea posible de liberación condicional, porque si no, no tiene costo para el homicida de llevarse una vida. Después, narcos. Yo no he visto narcos que tengan 20 años de cárcel. Tenés gente que mueve toneladas de droga que después terminan en los delitos, porque el 95% de los delitos lo explica la droga, o porque consumen o porque venden. Nadie combate. Y que no venga Kicillof y su ministro de la Inseguridad, Alonso, a decirme que combatieron porque tiene la mitad de la cúpula de la bonaerense que pactó con el narco. Y eso está denunciado penalmente, pero como ellos ponen los fiscales y los jueces, nadie investiga. Así que a mí no me van a venir con esa mentira, y claro, yo, que soy la voz del pueblo bonaerense, porque es mi compromiso con mis compatriotas, voy a decir la verdad, aunque tenga costos. Entonces, ahora, no me vengan con mentiras, porque conocemos todos los fondos y todas las negociaciones que hace la cúpula corrupta, que no puede explicar su patrimonio y que después sube la valija a los distintos estamentos políticos y judiciales. Y eso pasa hace 40 años y nadie le puso el cascabel al gato. Pues la Libertad Avanza se lo va a poner, porque nosotros no le debemos nada a nadie y porque sabemos que con el liderazgo del presidente Milei, que tampoco le debe nada a nadie, por eso lo quieren voltear, vamos a romper este sistema podrido que cuesta vidas inocentes. ¿Lo quieren voltear? ¿Quién lo quiere voltear? No tengo dudas. Si vieron la payasada que hicieron ayer, no tengo dudas. Toda la oposición, la que se alimentó durante 40 años de este sistema. Que viven de este sistema, que tienen cama ayer, que nunca han tenido un trabajo privado. ¿Cómo ves lo de Manes, allí ubicado en ese sitio, haciéndole preguntas que, bueno, pueden ser, pero no parecían oportunas en ese caso? A ver, tenemos un material para ver. Mirá, y te preguntamos. Sí, permíteme. Perdón, dale. A ver, vemos el material para repasar lo que pasó ayer. Bueno, esto ocurrió, lo contamos y lo repasamos. Santiago Caputo se acerca a Manes, con quien había tenido un cruce en plena sesión, o la apertura de la sesión ordinaria, cuando hablaba el presidente Milei. En un momento... lo va a buscar, o sea, Manes le muestra la Constitución durante el discurso, tienen un cruce porque Javier Milei le responde a Manes. En el medio, hay cosas que no se vieron de la transmisión porque la transmisión oficial no la mostraba y adentro del recinto no había periodistas. Lo que vimos fueron algunos videos que se difundieron después. Estaba la transmisión, por ejemplo, de Victoria Villarruel por Instagram, que ahí se veía otra perspectiva, y se escuchaban gritos desde arriba que entendemos eran los de Santiago Caputo. Ahora, y después lo va a buscar y ocurre esto. Exacto. Ahora, Florencia, lo de Santiago Caputo obviamente está muy mal, lo de Fran Fijap tapando una cámara también, eso lo vimos todos, pero ¿es el resultado de una trampa que le tienden previamente al presidente? Para vos, ¿cómo lo interpretás?
Mirá, les cuento lo que yo vi. Nosotros estábamos en el palco contiguo a Santiago. Estábamos al lado. Entonces vimos todas las situaciones, más vimos cómo continuó la provocación de Manes y su séquito después que se fue el presidente y se terminó la asamblea, porque eso fue a posteriori. Te cuento cómo fue. Primero, Manes y su gente, que son 4, estaban sentados en las bancas kirchneristas. Creo que Manes estaba sentado en la banca de Castañeto, por lo tanto no era su banca. ¿Por qué se sienta ahí Manes? Que después nos dimos cuenta analizando, justo enfrente, porque Manes estaba justo abajo nuestro. Directo a donde estaba Manes y donde estábamos nosotros en el palco, insisto, contiguo al palco de Santiago, Caputo, estaba una de las transmisiones directas de la asamblea, de las cámaras. Por lo tanto, se sienta ahí Manes para ser alcanzado por la cámara. Ajá. Y cuando el presidente Milei le contesta a Manes, hacía 10 minutos que Manes estaba hablándole arriba al presidente. Lo que pasa es que ustedes, al no tener micrófono, él no lo escuchan en la transmisión. Pero nosotros que estábamos arriba y veíamos todo, hacía 10 minutos por lo menos que Manes y su gente le estaba hablando arriba al presidente, como diciéndole, no se le entendía, como que gritaba y lo gesticulaba. Digamos, cuando levanta la Constitución, la levanta ya al final, pero él, antes de levantar la Constitución, durante 10 minutos estuvo, no se escuchaba, pero se notaba que había un murmullo y lo hacía le hacía gestos con la mano. Ahí vemos entonces, el presidente. Vamos a escuchar al presidente cuando le dice... Cuando le responde. Le responde a Manes y le dice esto. Lo repasamos porque estás describiendo el escenario de lo que vos viste ahí. A ver. Leela, Manes, te va a hacer bien. Supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada. Léela bien. Quizás tu versión es con inteligencia artificial y cambia de libertaria a kirchnerista como hiciste vos, Manes. Manes, te falta mucha teoría política. No podés confundir. Les pido silencio, por favor, mientras habla el presidente de la Nación. Muchas gracias. Te falta mucha lectura, Manes. Bueno, ahí está. Obviamente Manes lo estaba provocando, mostraba la Constitución, el presidente le dice que la lea, le habla de teoría política, porque ayer, sin mencionar, habló de varios teóricos políticos, el presidente. Y en el medio, y esto te lo pregunto, Florencia, porque fue algo que circuló mucho en redes sociales, ¿es verdad que Santiago Caputo le respondía a Manes con insultos desde arriba o no? Bueno, ahí está la segunda parte, vamos. Cuando el presidente le contesta, vieron que se escuchan murmullos detrás, nosotros, no sé, que le decía respetar la Constitución, autoritario, lo descalificaba a Manes, al presidente, previo a levantar la Constitución. Yo creo que el presidente, cuando levanta la Constitución, se da cuenta que viene de ese lado, digamos, alguien lo estaba agrediendo. Entonces hay una provocación, hay un armado, claro. Se retira el presidente luego que se termina la Asamblea Legislativa y Manes se queda sentado en la banca. Nosotros nos quedamos un rato más también para que descompriman y que después podamos salir charlando con mi compañero de banca, el senador Curestis. Y por ahí vemos que empieza otra vez a gritar y lo vemos a Santiago que le está contestando, pero Santiago contestaba a una persona que lo estaba puteando, gritándole de abajo, vení, porque eso tampoco se vio, vení, sí, te voy a buscar ahora, decía Manes. Y después alguien lo graba que le tira un besito como canchereando. Y Juliano, al lado de él, con la mano en el bolsillo, dice, los conservadores son todos así, provocándolo a Santiago. Y eso después, ya lo que pasó en el pasillo, que se encontraron y hablaron, qué sé yo, no lo vi, lo que vimos todos, pero yo sí te puedo decir lo que pasó. Y más allá de que uno puede decir, che, no tendrían que haber reaccionado porque le están dando entidad, Manes fue a buscar su minuto de fama, pues digamos, si no, ahora seguramente mejoró las condiciones de negociación con el kirchnerismo para no ser el cadáver político que es, pues no tiene nada en la provincia de Buenos Aires. Pueden ir a Salto a preguntar quién es Manes. Pero al margen de eso, lo que quiero decir es, más allá de que uno puede pensar en si convenía reaccionar o no, una provocación genera o que no reacciones porque podés controlar tus emociones o que te enojes y reacciones. Claro. Todos, viste que muchas veces cuando hay un delito o a una víctima de un delito le preguntamos ¿y por qué hiciste eso? No, y vos decís, cierto, en ese momento es tan especial que vos no sabés ante un ataque cómo reaccionás. Ahora, Santiago reacciona a una provocación. Correcto. Porque eso lo vimos nosotros que estábamos en el palco al lado cuando se terminó la Asamblea Legislativa. Después pero evidentemente todo el show es el show de Manes que terminó cayéndose cuando dijo me pegaron 2 trompadas y vos ves que lo que repercute... así, o sea,
Florencia, es la reacción. Esto también está mal claro. porque en vez de quedarnos con el discurso del presidente, vemos sí, porque la actitud que se ve en las imágenes parece una actitud un poco patoteril, es lo que nosotros podemos ver desde acá, digamos, ¿no? Después también en el recinto hay muchas cosas que nos perdimos porque esto también hay que decirlo. Ayer no había fotógrafos, no había periodismo, entonces hay muchas cosas que ahora nos las enteramos porque nos estás contando vos. A ver, pará, vamos a poner blanco sobre negro porque si no parece... Pero al recinto no podían entrar. De hecho... Estaban en el recinto sacando fotos en todos los palcos. En los de hecho, palcos, nosotros pero no estábamos dentro en un del palco recinto. primero y se lo cedimos a la prensa, al palco, porque había tanta cantidad de prensa que había quedado gente sin poder sacar fotos y videos. Por eso, y pero porque se cambió cedimos un palco a la originalmente como prensa estaba y fuimos el a plan. otro. Lo que quiero decir es, a ver, la presidencia decide cómo quiere organizar la prensa. Lo que no se puede decir es que no había prensa, porque si no ustedes no hubieran tenido ninguna información. Ahora, no estamos diciendo que no había prensa, que no estaban en el recinto adentro, como suele ocurrir, y ahí se podría haber mostrado todo lo que pasó ayer, evidentemente. Estaban en el recinto, estaban en los palcos. No entiendo, ¿qué quiere que esté adelante? Adelante estaban los senadores, o sea, estaban en los palcos, Agustina. Porque los dejaste pasar. Todo lo que se vio en vivo y en directo. Pero no estaba planeado en los palcos así. Y había prensa independiente. Correcto. A ver, la presidencia... No, pero se puede modificar. La presidencia tiene sus decisiones. Cuando estaba Cristina Kirchner era de una manera, cuando estaba Mauricio Macri era de otra. Lo que no podemos es faltar a la verdad. Prensa había acreditada y sacó fotos, videos, hizo notas. De hecho, yo di notas a la prensa. Había un montón de diputados y de senadores dando notas a la prensa. Obvio que había, la queja siempre estuvo en que les cambiaron el lugar y buenísimo que vos los dejaste pasar para que puedan sacar fotos. No, y aparte, chicas, si no hubieran visto nada de lo que vieron. Ahora, lo que digo es que haya alguna prensa que no le guste las condiciones porque siempre tuvo privilegios y ahora hay igualdad de todas las prensas, bueno, son parte de las reglas. De la misma manera que antes se abrían los palcos para que venga, no sé, gente a putearte, tipo como estaba en el kirchnerismo, como le pasó al presidente Macri. Entonces, lo que digo es, acá hubo una organización en donde la prensa acreditada estuvo, había cantidad, insisto, nosotros nos corrimos de un palco para cedérselo a una parte de la prensa que había quedado sin acceso a los palcos porque había mucha cantidad. Nos fuimos a otro palco, fantástico. La idea es que buena hora que ustedes le cedieron el lugar. Eso que lo que tiene la voz... Claro. No, pero es importante porque si no se construye un relato, y acá lo que está en juego, y quiero decirlo con todas las letras, es un sistema que está podrido. Y el sistema que está podrido también incluye a la prensa y también incluye al Círculo Rojo y algunos empresarios que se han beneficiado con un sistema en donde dejó a Florencio Varela que sin poder conseguir una fuente de trabajo de los varelenses. Vos decís que hay un sector vinculado con la prensa que se disfrazan de periodistas y van también a hacerle zancadillas ahí. Sí, y que han tenido... No sé si zancadillas. Pero entonces ahí falla el control de quienes entran como periodistas y hay quienes se hacen pasar como periodistas. La verdad que después de lo que ustedes vivieron con el kirchnerismo, lo que les hizo más que nada a algunos periodistas del kirchnerismo, que por poco les armaba causa y los metían en cana, tenemos que entender que las zancadillas existen y que no seamos ingenuos. Pero al margen de eso, digo, están las redes. No hay manera de esconder nada ahora. Y aparte, el campeón de las redes es Milei, digamos, en el sentido de que su fuerte son las redes sociales. Acá no hay forma de esconder nada. La prensa convencional tuvo su espacio. Y lo que quiero decir es, acá hay un sistema montado de gente que tiene 20 o más años, de políticos y de empresarios que han vendido caro los productos, que se han llenado de plata y que no han hecho nada por el pueblo trabajador. Florencia. Acá tenemos un sindicalismo privilegiado que nunca hizo nada por el trabajador, que tenemos 40% de trabajo informal. Tengo mi conurbano sur abajo de la línea de pobreza, el 70%, sin gente poder desarrollarse, sin poder poner una panadería en Ingeniero Budge. Acaba de matar un gendarme en Loma de Zamora, un chorro arriba de un colectivo. Tengo un jubilado que lo metieron en cana durante un año en Quilmes porque se defendió de un chorro y porque salió Mayra Mendoza y todos a defenderlo. Digo, es un sistema que se cae. Total. Hay que estar, digamos, si vos no tenés nada que ocultar, tenés la posibilidad de demostrarle al pueblo que la política es servicio y no negocio. Si ahora, hay mucho privilegio que no lo van a soltar fácilmente. Y bueno, es el costo que se paga, pero no tengas duda que lo de ayer fue un armado en donde Manes tuvo su minuto de fama para negociar en mejores condiciones con el kirchnerismo, una lista. Vamos a escuchar a Manes. La respuesta, Carlos ¿no? Ducau, lo que dijo Manes después. Lo que dijo, pero mirá esta previa, es importante porque hoy todo el mundo quiere escuchar al presidente Javier Milei. Por lo que dijo en el discurso, por las repercusiones políticas tras sus palabras en el inicio de la Asamblea Ordinaria y por lo que vino después. Este es el lugar donde en instantes
el presidente Javier Milei será entrevistado por Luis Majul en el programa 1 de la temporada 26 de La Cornisa. Es muy importante. Yo creo que escuchar hoy al presidente tiene un valor fenomenal desde el punto de vista informativo, desde lo que significa para el sistema democrático escucharlo, porque Majul seguramente le preguntará sobre todo. Será una entrevista en vivo. No sé cuántas entrevistas en vivo dio el presidente Milei, pero será una entrevista recontra interesante en el minuto a minuto. Todo el equipo de La Nación Más y de La Cornisa están trabajando allí. Así que esta es la imagen, ¿eh? En un vivo, ratito nada más se sienta Milei y Majul, ¿eh? En vivo desde la Casa Rosada, primer programa de La Cornisa. Lo sumamos ahora a este debate a Carlos Rucauf. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Interesante lo que viene, ¿no? Ahí en la entrevista, ¿qué ves? Sí, claro, seguro, pero respecto a lo de ayer, yo creo que en general los políticos insignificantes tratan de llamar la atención en el momento que hay mucha prensa. Es una falta de respeto al presidente de la República, cualquiera sea el presidente, interrumpir el discurso de inicio de sesiones ordinarias. Yo tuve en una oportunidad, yo presidí 4 asambleas legislativas y en alguna oportunidad tuve que pedirle al presidente Menem que hiciera una pausa y hacer retirar a un señor diputado del recinto, porque no pueden interrumpir al presidente de la República. Manes es un hombre que tiene mucha experiencia en su especialidad, pero no ha conseguido progresar en la política y se ha ido colocando atrás del kirchnerismo, casi como furgón de cola del principal radical que trabaja para Cristina, que es el presidente de ese partido, ¿no? ¿A quién te refieres? Al presidente de la Unión Cívica Radical. ¿A Lustó? Claro. Lustó ¿Vos decís que trabaja para Cristina directamente? No me cabe ninguna duda. Bueno, ya ustedes sigamos. van a ver, mire, faltan pocos meses para las elecciones de octubre y vamos a ver cuando Lustó aparezca como candidato a senador tratando de renovar su mandato, si lo apoya o no el kirchnerismo. Falta poco para saber. ¿Y Manes? Bueno, Manes es una figura menor en la política. Es una de esas personas que lo pones al lado de una estufa y enfría. No calienta a la gente. Es un hombre, obviamente, que tiene una carrera con su cerebro, con sus escritos. Y ahí trata él de opacar algo clave de la Asamblea Legislativa. Para mí, lo más importante de la Asamblea Legislativa de ayer no fue el discurso, no fue el escenario común, no fue la discusión posterior. Fue que ahí se acababa de ratificar el decreto del presidente Milei sobre la Corte Suprema de Justicia. Porque estaban 4 miembros de la Corte Suprema y se acabó la discusión esta absurda de gente que no entiende nada o que entiende y le pagan para que no entienda, que no se podía hacer lo que se hizo. Claramente se podía designar. Sí, pero no solamente eso, no solamente eso, sino que hay precedentes. Yo tengo grabado un reportaje de la señora Susana Jiménez en 2015, al entonces presidente Macri, donde nos explicaba que el presidente tenía la facultad de nombrar por decreto. Efectivamente la tenía, y tanto la tenía que la Corte, en acuerdo general de ministros, dice que está ok y le toma juramento al ministro. Entonces, no hay discusión. Este tema de la... Lo de García Mancilla está claro, además, porque reemplaza a Maqueda. Veremos qué pasa con la licencia extraordinaria del hijo. Eso es otra película. Eso es otra película, es el tema de licencia. Bueno. Pero desde el punto de vista constitucional, hay que entender, hay que explicarle a la gente para que no le mientan. En comisión, digámoslo, y el Congreso decide después, ¿no? No, decide, primero que nada, decide la Corte Suprema. El juez más importante de la historia de la Corte Suprema de Estados Unidos decía: la Constitución dice lo que la Suprema Corte dice que dice. Es decir, en este país, quien decide lo que dice la Constitución es la Suprema Corte, la Corte Suprema se llama acá, y ya lo decidió, por eso le tomó juramento. Otra historia es si acepta o no el pedido de licencia del juez Lijo como juez federal. Se verá, pero lo que está claro es que el decreto de Milei era constitucional. Y entonces Manes inventa un conflicto de algo que no es un conflicto. Ya estaba saldado. Ahí estaba sentado quien decidió, la Corte Suprema de la Argentina, que se podía sentar. Florencia, ¿coincidís con lo que dice Carlos Rucauf? Absolutamente, absolutamente. Por eso la insignificancia hizo que tenga su minuto de fama.
Y la verdad que lo que se vio previamente es lo que contaba. Ahí hubo una provocación permanente, primero de Manes, antes de mostrar la Constitución, durante 10 minutos hablándole arriba al presidente, y después de Manes a Santiago, cuando se retira el presidente, para que reaccione, ¿no? Entonces, digo, tuvo todo montado para, nada, sacar una ventaja, y la verdad que se perdió de que trascienda lo que dijo el presidente: reforma penal, reforma migratoria, reforma laboral, reforma tributaria, digo, todo el plan que los argentinos quieren escuchar. O sea, soslayamos ahora, parece que el sistema podrido que va a caer, porque la gente ya eligió y por eso eligió un outsider, absolutamente outsider, sin miedo, que va para adelante y que no frena, como él dice. Digo, la inflación no es un tema, entonces todos salen los que refundieron a la patria a hablar como si discutamos de otros temas. Se soslayó que se robaron 110.000 millones de dólares al pueblo argentino con la maquinita de hacer dinero, con los 10.000 millones que le robó, porque para que la gente ¿se acuerda cuando Cristina lo echó a Redrado, que era el presidente del Banco Central, que se había atornillado para defender 10.000 millones que se los llevó Cristina para la campaña? Esa es la gente que ahora le está haciendo la guerra a Milei. Pero claro, durante años vivieron de eso. Se les terminan los privilegios. ¿Te imaginas la desesperación? Quiero preguntarle a Rucauf, esto que usted identificó de Manes o de un sector del radicalismo, que en este caso son funcionales al kirchnerismo, para usted. Siempre que... si lo seguimos analizando bajo esta perspectiva. Después le quiero preguntar sobre lo de Santiago Caputo. Evidentemente fue una trama preparada o una trampa para que cayeran ayer y se hable nada más que lo de Caputo. No, yo diría que no creo que la jugada de Manes esté vinculada al kirchnerismo, esta jugada. Creo que es, como decía, hay gente que no tiene forma de sobresalir, porque realmente él ha sobresalido en sus libros, pero cada vez que se presentó a una contienda electoral no tuvo ninguna posibilidad. Y entonces es como que estuviera gritando: denme en un lugar, no obviamente en el oficialismo, sino en la oposición. Y respecto a la reacción posterior, yo creo que es muy importante ver lo que yo vi hoy, que es la Cámara de Seguridad del Congreso, donde efectivamente se ve una discusión muy fuerte, pero no se ve que nadie se acerque por la espalda a Manes y le pegue. ¿Y por qué digo esto? Porque no es lo mismo una discusión airada, entre dos personas que piensan distinto. Hasta yo diría que por ahí Santiago Caputo, que es medio astuto, dijo: bueno, vamos a levantar al insignificante para que haya una oposición más dividida, pero no hubo las trompadas, porque si no se hubieran visto en la Cámara de Seguridad que firma desde arriba. Entonces, me parece que Martín Menem ya las pidió, por cierto. Martín Menem ya las pidió. No, y además irán seguramente a la justicia. Esto va a pasar porque es claramente un episodio forzado, pero bueno, nadie entonces debe tener dudas de que el decreto de los miembros de la Corte Suprema fue convalidado por la Corte y que la Constitución que movía Manes realmente es un problema de saber leerla. Claro. Y no es para cirujanos, es para miembros de la Corte Suprema. Bueno, la Corte tiene dos objetivos. Uno actúa como tribunal y otro como órgano político. Y esto es lo que estás remarcando, ¿no? Sí, como pero además es el custodio máximo de la Constitución. Cuando vos ves un juez de cualquier jerarquía que toma una decisión constitucional, yo veo que de repente eso se convierte en noticia. Tiene ninguna importancia. Acá y en Estados Unidos, en Francia, en Alemania y en España, es el Supremo el que, como decía Holmes, dice que dice la Constitución. Florencia. Sí, coincido, pero aparte me permito corregir a Carlos, no es cirujano Manes. De hecho, tuvo que salir del colegio de neurocirujano a decir que no es cirujano. Yo les pido que vayan a Salto y hablen con Rodrigo Nieder, que fue el candidato a intendente del PRO de Juntos por el Cambio en el 23, para ver quién es Manes, lo que hacen. O sea, es un mitómano, yo lo conozco mucho, lo conozco desde mi pueblo, ahora hace muchos años que vivo en el conurbano, pero tengo a mi mamá, mi papá y uno de mis hermanos en Salto, así que habla por sí solo, es un vivillo que le gustan los atajos. Entonces me parece que corresponde hablar con la verdad, ¿no? Si quiere su minuto de fama lo tuvo, uno reacciona ante la provocación como puede, pero bueno, ni el presidente lo atacó, al contrario, le faltó el respeto al presidente todo el tiempo que le estuvo hablando arriba antes de mostrar la Constitución, ni Santiago lo atacó, Santiago recibió provocación y puteada de abajo y bueno, se calentó.
Eso es una cuestión que tendrá que contar también por qué se calentó o si está bien calentarse o no. Uno hace lo que puede con la provocación, pero ambos respondieron a un ataque planificado, a una intencionalidad de tomar cierta relevancia en un momento en donde, hasta insisto, se sentó en la banca de Castañeto, que es kirchnerista, para que le dé directo una de las cámaras de la transmisión. No me lo contó nadie, yo estaba justo en el palco arriba, o sea que vimos todo. Así que lo que hizo fue una teatralización, y está bien que se pidan las cámaras y que se demuestre que no hubo violencia ni nada, y que mintió cuando dijo me pegaron 2 trompadas, ¿no? Como queriendo dramatizar y judicializar una cosa que fue, como decía Carlos, una discusión airada. Más allá de que uno puede reaccionar, insisto, como puede, ¿no? Lo que pasa es que la reacción es la que se lleva las cámaras, las luces, ¿no, Rucaufo? Y porque nunca se vuelve a poner el ojo nunca es noticia, nunca es noticia que un perro muerda a un hombre, es noticia que un hombre muerda a un perro. Y todos sabemos que en general la búsqueda del minuto de fama es gritando, peleando, enojándose o haciendo alguna cosa escatológica. Yo recuerdo, no sé si los argentinos tienen memoria de eso, pero un día estaba en la Asamblea Legislativa, muchas veces vienen presidentes extranjeros y hablan en la Asamblea Legislativa, y estaba hablando el presidente George Bush. Y Luis Zamora, candidato único de la izquierda en ese momento, un hombre sumamente simpático, lo interrumpió. Y obviamente de la presidencia de la Cámara se dijo, señor diputado, haga silencio, respete al orador. Y Bush dijo, no, me encanta poder escuchar todavía un comunista en la tierra. Entonces, bueno, se puede tomar con ironía, se puede enojar, pero obviamente al día siguiente todo el mundo hablaba del exabrupto de Luis Zamora. Así a veces los pequeños grupitos, las personas menos significantes en la política buscan su momento. Ya pasó. No queda en cuestión el rol de Santiago Caputo, que anoche se habló tanto. ¿Qué mirada tienen? Bueno, eso se verá después. Yo creo que Santiago Caputo, que es un bicho, puede haber pensado, camino a la salida, sigo discutiendo con ese tipo porque levantarle el precio es negocio. No lo sé, porque yo no... Como una estrategia política. Eso. Y porque si vos tenés muchos rivales en una elección parlamentaria, el oficialismo siempre gana. Mire, les cuento una anécdota también del pasado. Cuando vamos a la reelección presidencial, nos enfrentábamos a 2 fórmulas. Bordón Álvarez y Masachesi y un gran jurista Hernández, Antonio María Hernández de la Unión Cívica Radical. Y un día el presidente me dice, mirá, por favor, mantenelo vivo Horacio, que era Masachesi. No sea cosa que crezca mucho la fórmula de Bordón Álvarez. Entonces, tener al que menos pesa un poquito más alto, siempre a los oficialismos le conviene. Ahora, errores no forzados, como estos son más de forma, es cierto, ¿no? Me parece, Florencia, que es hacerle el juego a quienes obviamente quieren nada, que el gobierno termine mal o que le vaya mal. No va a cambiar nada, perdón Florencia, no va a cambiar nada esto, el resultado electoral. Miren, mientras el gobierno se mantenga firme ante la presión de los devaluacionistas, no devalúe y siga manteniendo una inflación cada vez más baja, el resultado electoral lo va a favorecer. En el mundo entero, por eso el actual presidente Donald Trump es presidente de los Estados Unidos, porque había inflación, al estilo norteamericano, porque se perdían empleo por los inmigrantes ilegales, y Trump gana como nunca se ganó. Bueno, después hoy estuvimos chateando mucho con Agustina sobre lo que está pasando en el mundo, que es gravísimo, pero las elecciones siempre se definen por lo que le pasa a los ciudadanos en el metro cuadrado, no por lo que decimos los analistas o los periodistas. En ese metro cuadrado, si la seguridad mejora, como corresponde, y la inflación baja, votan al gobierno. Y una cosa importante de mi vieja época, en todas las encuestas, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires adjudican la economía al gobierno nacional en cualquier época y la seguridad al gobierno provincial. Carlos Rucaufo, muchas gracias. Florencia Areto también. Nos vamos a hablar con Luis Majul en la previa de la entrevista a